Explicando el lore de Shadow Mordor y Shadow War. Bueno, como sabemos, Shadow Mordor y Shadow War son obras ajenas a la franquicia de Tolkien del Señor de los Anillos, pero transcurren con una misma énfasis. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que aquí el elfo Celebrimbor es el que forja los anillos de poder como tal, y pues aquí son un poquito más poderosos entre comillas los anillos, y pues Celebrimbor los había creado para poder gobernar la Tierra Media así como quería Sauron. En un principio no se muestra así tal cual la historia, porque prácticamente dan a entender que pues sí hubo ahí pequeños detallitos que desconocía Celebrimbor, pero sí los conocía perfectamente a detalle, y llegó a tal punto en que ambos se traicionaron y pelearon por los anillos Sauron y Celebrimbor, pero le terminó ganando Sauron, y a raíz de esta derrota pues agarró y lo torturó a Celebrimbor para poder doblegarlo y tenerlo bajo su voluntad, pero como no funcionó ninguno de sus métodos, ninguna de sus torturas, pues Celebrimbor fue desvivido, terminó sin vida, pero debido a estas torturas y al resentimiento que quedó, pues quedó atrapada su alma en el mundo, pues podríamos llamarlo de los vivos, ahí vagando como un espectro, los famosos Wire, como los que vimos cuando Aragorn los usa, el ejército de los no muertos. Ahí eso es claramente así, pero Celebrimbor no era tan fácil de liberarse por todos los rencores que tenía, y sobre todo porque quería venganza contra Sauron y porque quería como tal recuperar lo que había perdido, lo que le había quitado Sauron. Y es aquí donde entra como tal Tailion, que al enterarse Sauron de que el alma de Celebrimbor seguía vagando en estos mundos terrenales, pues para no verlo como un peligro o algo, pues mandó a la Mano Negra a ejercer un ritual para poder encerrar el alma de Celebrimbor en cualquier cuerpo, y pues ahí de alguna manera lograr doblegarlo, es decir, volver a intentar doblegar a Celebrimbor. Y en este caso el seleccionado fue Tailion, pero no porque tuviera algo especial ni nada, simplemente fue coincidencia, y pues una tan lamentable coincidencia que estuviera junto a su familia, porque fue la razón del por qué desvivieron a su familia enfrente de él, y pues al final para ese ritual, es decir, él vio todo y se quedó con ese rencor. Y lo que no contaba Sauron es que la voluntad de Tailion y la de Celebrimbor fuera tan alta que lograran pues sí arruinar el ritual, pero colisionando ambas almas en un mismo cuerpo a raíz de estos sentimientos de rencor y de venganza para poder coexistir, es decir, lograron de alguna manera pues coexistir en ese mismo cuerpo, y debido a ello eran inmortales, que cada vez que los desvivían volvían a la vida, el cuerpo se volvía a regenerar debido a esto, que estaban atados ligadamente. No era como tal una inmortalidad 100% pura, porque sí les dolía todo y tardaban un poquito en revivir, no mucho, pero sí como tal era un poco chocante ese detalle para ellos. Y aquí el punto es donde surge la historia, ya que el Shadow Mordor empieza desde aquí, desde esta parte. Y sí, el Shadow Mordor es como la típica historia del héroe, no hay mucho rescatable por ahí, solamente que los conceptos que vimos de cómo le enseñan a domar a las bestias, que sí eso lo podía hacer con el poder del espectro, no necesitó el entrenamiento del enano, y también de que podía controlar orcos, pero este control no era tan preciso ni tan, podríamos llamarle 100% factible, porque se podían liberar los orcos, aunque en Shadow Mordor en ningún momento te traicionan los orcos, pero sí se da a entender ello, que no era un control completamente absoluto. Y aquí pues logran vengarse de la Mano Negra. Bueno, Tailion logra su venganza contra la Mano Negra, pero querían ir más allá contra Sauron, y pues les mencionamos que aquí en esta primera historia lo único rescatable es eso, lo de la Mano Negra, el combate contra la Mano Negra, y los conceptos que vimos ya en Shadow Mordor, en Shadow War, perdón, es donde empieza lo meramente sabroso, porque se añaden conceptos bastante interesantes. Y aquí los personajes más importantes, aparte de Tailion y Celebrimbor, son lo que es Sod, el orco traidor que quería traicionar a Sauron, la luz de Galadriel, Etariel me parece que se llamaba, y lo que es ella, la araña, y el orco Brutes. Aquí como tal la historia empieza con Celebrimbor y Tailion forjando un nuevo anillo, que Celebrimbor guió a Tailion donde estaban las herramientas de Celebrimbor para poder crear este nuevo anillo con el que podrían controlar a los orcos y hacer su ejército y rebelarse contra Sauron, y finalmente poderlo destruir, ponerle fin. Y así lo logran, un anillo completamente poderoso que llevaba gran parte del alma de Celebrimbor, y pues que ella, la araña, se los roba, sí se los logra quitar, porque se secuestra al espectro, al Celebrimbor, y pues Tailion va en su búsqueda. No todos podían ver al espectro, solamente unos cuantos, y aquí ella, la araña, a pesar de mostrarse sabrosa y todo eso, era una entidad que sí se podía transformar en araña, pero también era una entidad que vagaba entre los diversos planos terrenales, ya saben, allí el mundo de los muertos, el del más allá, y ciertas cosas de clarividencia que nos va revelando ya la araña, que
fue la razón por la que guió a Tylion hasta allí. Ella no quería el anillo como tal, nada más quería guiar a Tylion por lo que ella había visualizado del futuro. Y pues es el momento que cuando los Nazgûls llegan y pues ahí pelean con ella la araña, después llega Tylion y recupera el anillo, ya la araña se los regresa porque no lo quería como tal, simplemente quería guiar a Tylion para que empezara a dudar de Celebrimbor debido a lo que había visto ella la araña del futuro, lo que había predicho el futuro de lo que iba a pasar con ellos dos, de que empezara a dudar de alguna manera de él. Y ya después aquí es cuando se añade al orco Bruce, que es el primer orco que controlan, el primer orco líder por así llamarlo. Y es el que nos ayuda a entender cómo funcionan los ejércitos y todo eso. Pero ¿qué ocurre? Que cuando conquistan la primera fortaleza se encuentran con un orco que ya conocía lo que es Tylion, el orco Radbad se llamaba el orco Radbad, ya se están olvidando los nombres. Y pues era un orco que conocía a Tylion y que también no estaba bajo la influencia de Sauron. Ojito con esto porque había varios orcos que se podían liberar tanto del control de Tylion como el de Sauron y a raíz de esto inicia una disputa donde se queda claro que Burs no quería estar al servicio de la aparición. Después, de hecho, en todo a lo largo del camino que él va guiando a la aparición para todo ese detalle, se da a entender que no está 100% a su control, que sí tiene libre albedrío, como después veríamos con otros orcos. Y pues al final de cuentas aquí inicia un conflicto entre Burs y la aparición que dura cierto tiempo y al final termina con la humillación de alguna manera de Burs porque querían imponerle un castigo para que otros orcos no trataran de rebelarse de la misma manera. Ya después de aquí se introduce lo que es el orco Sword y lo que es Carnan. Estos dos tienen una gran presencia entre sí, a la vez que también Ether y la luz de Galadriel, porque aquí es donde se inicia la verdadera historia. Por ahí hay otra historia de la muchacha esa y el tipo ese, pero ese como tal prácticamente no importa porque no afecta en lo más mínimo a lo que es la trama. Se nota que nada más fue algo de relleno. Y pues el detalle viene con esto, es que el orco Sword era un orco que se liberó del control de Sauron, pero era un nigromante que ocupaba los cuerpos de los orcos pues que ya habían sido desvividos y los traía nuevamente a la vida con mucho más poder, y estas artes se las fue enseñando a sus acólitos, es decir, se estaba formando todo un culto a raíz de esto que Tylion va y busca encarar para poder eliminar, porque si Sauron se enteraba de eso, de poder traer a los desvividos a la vida, pues podría ser peligroso, y es por eso que buscan ponerle fin, y pues ahí lo van guiando hasta que después en determinado punto se encuentran con que Sod quería traer de vuelta a los Balrogs, bueno, no de vuelta, sino quería liberar a los Balrogs de donde estaban debajo de las profundidades para poder controlarlos según él, pero ese intento salió todo un completo fracaso, no pudieron controlar al Balrog y se salió de control y fue a donde Carnan, es decir, el espíritu de la naturaleza, que previamente se conocería mucho antes de que se conociera a Sod, pero bueno, aquí el detalle es donde se unen porque va y empieza pues sí a destruir todo el bosque, toda la naturaleza de una forma abrupta el Balrog, y es por eso que Tylion y Carnan, la entidad del bosque de la naturaleza, se unen y derrotan al Balrog, pero Carnan queda un poco debilitada, pero necesitaba tiempo para poderse reponer, pero iba a ser bastante, pero que bastante tiempo, y pues de aquí ya la historia, después de que se acaba el Balrog, van y derrotan a lo que es Sod, pero Sod regresa a la vida nuevamente porque sus acólitos lograron encontrar el cuerpo y lo trajeron nuevamente a la vida, y pues con el riesgo de que pues prácticamente sus conocimientos llegaran a Sauron, no les queda más remedio que ir por Sod, es decir, ir y derrotarlo una vez más, y así lo hacen, derrotan a Sod como tal y al final lo incineran para que nadie más lo pueda encontrar, y de ahí eliminan al resto de acólitos que quedaban de lo que es el culto de Sod, porque era algo muy peligroso que cayera en manos de Sauron. Ya después se da a entender que lo que hacía Sod era pero que demasiado inestable, que no funcionaba porque pues se tenía ciertos detalles lo de la resurrección, y después de aquí siguen con su búsqueda de invadir Mordor, van y pues conquistan fortalezas, reclutan orcos y así, pero visitando frecuentemente a ella la araña y a Gollum, que también fue parte principal de esto, pero nada más para guiarlos hacia donde estaba ella la araña y enseñarles ciertas cosillas, donde ella la araña estaba haciendo dudar a lo que es Tylion de Celebrimbor mediante las visiones que le mostraba de él por qué exactamente había pasado lo de los anillos. Incluso ahí se da a entender
entender que era Celebrimbor el que quería como tal conquistar la Tierra Media, pero ahí medio logra marear a Tylion, y cuando están en los combates contra los Nazgûl, ahí se dan más cuenta de ese detalle debido a las visiones que tenían al momento de pelear contra ellos. Pero ¿qué ocurre? Que no los podían controlar en lo más mínimo. Incluso Etariel, que ayudó frecuentemente en esto de invadir las demás fortalezas, principalmente la de los Nazgûl, pues dejaba ese hecho de que no podían deshacerse de los Nazgûl porque cada vez que los derrotaban volvían nuevamente, de que no había manera. Incluso repudiaba lo que es Celebrimbor porque haber creado otro anillo que podía poner en mucho más peligro la situación. Pero ¿qué ocurre aquí? Que en determinado momento, cuando se enfrentan a otro Nazgûl, que no recuerdo el nombre, pero aquí al momento de que lo derrotan, lo logran doblegar, es decir, logran controlarlo. Pero Tylion se da cuenta de esto, de que eso no era lo que quería Tylion como tal. No quería hacer de su ejército de esa manera, controlar a lo que es a los Nazgûl, quería liberarlos, y así lo hace, libera a ese Nazgûl que había controlado Celebrimbor. Y ahí empieza la discusión entre Tylion y Celebrimbor, donde se dio a entender, o mejor dicho, así lo explica tal cual Celebrimbor, que era su objetivo ir por Sauron, no para derrotarlo, sino para controlarlo y humillarlo por lo que le hizo, y asumir el control de lo que le pertenecía. Él lo trata de pintar ahí también como de una manera de que iban a estar mejor gobernados por él, ahí como casi políticos. Pero el detalle es que Tylion no se lo cree, y él menciona que no va a seguir con eso porque ese no es su objetivo. Y pues ¿qué ocurre aquí? Que al momento de tomar esa decisión, pues Celebrimbor pues le dice que prácticamente él no es nadie, es solamente un recipiente que usó para sus objetivos, y lo hace señalándole el anillo, es decir, le quita el anillo a Tylion. ¿Y qué ocurre? Que como les mencionamos, ese anillo estaba en la mayor parte del alma de Celebrimbor, y al quitárselo a Tylion, pues prácticamente él quedaba desvivido. Y así pasa tal cual. Y ese anillo, ¿quién se lo queda al momento de que Celebrimbor se lo quita? Se lo pasa a Etariel, que sí estaba de acuerdo con la idea de controlar a los Nazgûl y controlar a Sauron. De esta manera el alma de Celebrimbor queda atada a Etariel, traicionando al Montaraz, y ellos siguen su rumbo buscando a Sauron, evidentemente, y siguiendo controlando la Tierra Media, pero se fueron directamente por Sauron. Y aquí cuando el Montaraz cae y pues queda desvivido, pues ella, la araña, lo visita en este plano que hay previo a ir al mundo de los desvividos, por así llamarle. Y le dice que que por fin logró alterar lo que iba a pasar, es decir, que esto era lo que tenía que pasar, porque en sí, si ella, la araña, no guiaba a Tylion y le advertía de todo esto mediante las visiones que tuvo en cada una de sus visitas y lo que le mostraron los Nazgûl, pues a Tylion y Celebrimbor iban a ir contra Sauron y iban a provocar algo mucho peor. Es decir, que esto que pasó aquí fue prácticamente algo que salvó la Tierra Media, porque no solo les iba a afectar a Sauron y a lo que es Celebrimbor y Tylion, sino iba a afectar completamente la Tierra Media. Y debido a esto, ella, la araña, logra impulsar a Tylion para que obtenga un último respiro y reviva, pero para apenas, a duras penas reviviendo, porque estaba agonizante, y viendo el anillo del Nazgûl que se había quedado ahí porque no se lo había llevado Celebrimbor. ¿Y qué ocurre? Que toma el anillo Tylion con las pocas fuerzas que le quedaban, y apenas se lo logra poner, y pues vuelve completamente a la vida, pero esta vez pues como no como tal un espectro, sino sí vuelve a la vida, revivido, obviamente, obviamente revivido. Pero no le hizo efecto el control de Sauron sobre él, es decir, es tanta la voluntad fuerte de Tyrion que logró resistir este control, y después de allí fue a enfrentar a los Nazgûl, los derrotó y asumió lo que es el control de esa fortaleza. Y pues prácticamente, ¿qué hizo Celebrimbor? Se fue a enfrentar a Sauron y lo logran medio derrotar a medias, porque cuando lo tenían para derrotarlo, Celebrimbor lo quiso controlar, y ahí fue su error, porque al momento de controlarlo, así como pasó con lo que es Tylion y Celebrimbor en su momento con ese ritual, pues las almas de Sauron y de Celebrimbor empiezan a chocar entre ellas, o provocando todo un despapalle en un mismo cuerpo que estaba entre la luz y la oscuridad, por así llamarle. Y pues Etariel prácticamente quedó desvivida en este hecho, porque Sauron ahí prácticamente hasta le arrancó la mano en todo su combate, y pues ahí las cosas se le salieron de control, y ahora Tylion busca hacer su ejército para poder ir y derrotar a Celebrimbor
Celebrimbor y Sauron, es decir, ya prácticamente lo último que le quedaba a Talion por hacer, o mejor dicho, lo último que él quería hacer era derrotar a lo que es Sauron y Celebrimbor, porque prácticamente en ese proceso Talion quedaría ya completamente desvivido, porque tenía poco tiempo. ¿Por qué? Porque tenía poco tiempo, porque a pesar de que resistió el control del anillo de poder, él menciona, y pues así lo vemos claramente, que conforme pasa el tiempo el anillo toma más control sobre él, es decir, va a llegar a un punto donde no lo va a poder controlar y quiere aprovechar ese tiempo para poder ir y pues eliminar a Sauron y todo eso lo que causó Celebrimbor. Y pues hasta ahí queda la historia como tal. Ya después pues no hay continuación directa, solamente hasta ahí se queda el juego, y es todo lo que hay que entender básicamente acerca de esta historia, que puede ser un poco revuelta, pero también analizándola bien no lo puede ser tanto, pero bueno. Hasta ahí el detalle, y como pueden ver estamos jugando Shadow Mordor Shadow War en Android. Esto es posible gracias a Buster, el sistema de juegos en la nube, donde puedes jugar juegos de nueva generación sin necesidad de instalarlos. Puedes jugar en tu Android TV, iOS, en computadoras con Windows, Linux, Ubuntu y una gran cantidad de equipos que venden con conexión a internet. Más información en los videos que tengo anclados, y pues bueno, nos vemos pronto, hasta la bye bye.